Ayer hablábamos de la autonomía unitaria y de algunas características que tiene, especialmente en la relación poder ejecutivo en el aspecto policial militar respecto a la universidad, si pueden entrar las autoridades militares o no. En principio no pueden entrar, en principio, es decir, no es un problema de tradición, de costumbre, ¿verdad?, de respeto a la institución universitaria. Si hay una orden judicial para ir a capturar a alguien, esa autoridad judicial, si tiene que entrar acompañada de policías, debe coordinar con las autoridades universitarias, justamente para eso. No es que pueden entrar por la libre. De la misma manera como en un allanamiento judicial, oficial, tocan la puerta y le dicen al señor, mire, traemos una orden, vamos a entrar. Claro. Es exactamente lo mismo, ahí tocan la puerta, traemos una orden, vamos a pasar y se coordina entonces con las autoridades del caso. Eso es la esencia. El problema de esta situación que se provocó hace unos días, 2 días atrás, de violencia policial, eso es lo alarmante, me parece a mí, Fernando. Porque la policía costarricense, hoy, o la fuerza pública, para decirlo así, es un cuerpo permanente, ya no es el cuerpo aquel inestable que cada 4 años cambiaba y que cada gobierno lo cambiaba y cambiaba las autoridades policiales. Ahora no. Desde hace muchísimos años, ya más de 25 años por ahí, se creó un Estado Mayor policial que coordina todas las fuerzas policiales del país. Se le ha dado estabilidad a ese cuerpo policial en distintos gobiernos. Cambia el ministro de Seguridad y algunos oficiales de jerarquía nada más, pero el resto permanece. ¿Por qué? Porque se ha ido capacitando en el área policial y militar, hay que decirlo también, a esos cuerpos. La policía no recibe entrenamiento solo policial, también reciben entrenamiento militar. Sí, sí. Y recientemente incluso se ha señalado la existencia de armamento de guerra en manos de cuerpos policiales de Costa Rica. Y se ha justificado recientemente diciendo que es también en capacidad para poder combatir al narcotráfico que tiene armamento similar. Y estas situaciones se han planteado recientemente en la prensa, de manera que estamos hablando de eso. No tenemos tanques, es cierto, no tenemos helicópteros de guerra, ni aviación artillada, ni ese tipo de cosas, ni grandes ametralladoras de piso, ¿verdad?, como las que se trajeron aquí en época de Carazo para contribuir a la lucha antisomocista, que se trajeron de Cuba y se trajeron de Venezuela y de Panamá, ¿verdad? Y conocemos los nombres de algunos que ayudaron al desembarco de eso, ¿no? Sí, claro. Bueno. Entonces, y que pasaron así por el territorio, ¿no? Bueno, eso eran circunstancias especiales, estamos de acuerdo. Entonces, ese tipo de situaciones, lo que debe llamar la atención es quién está entrenando a la fuerza pública de Costa Rica. ¿Quiénes son los asesores extranjeros que vienen a asesorar la fuerza pública del país? Porque muchos de esos asesores extranjeros de un alto nivel militar han sido torturadores, han sido asesinos profesionales, francotiradores, porque aquí se ha desarrollado también un cuerpo de francotiradores en la fuerza policial. Se han desarrollado los especialistas en tortura. La tortura en Costa Rica, Fernando, no es una cosa lejana. Antes del OIJ, la antigua DIS, la antigua dirección de detectives que había, torturaba y golpeaba. Aquí agarraban detenidos, Fernando, y los sacaban de las celdas y se los llevaban en amenaza de tirarlos al volcán Irazú, al cráter, y los llevaban hasta allá para asustarlos, nada más, por supuesto que no los tiraban. Habían detenidos que los llevaban a la cárcel ahí de San Isidro de Coronado y los desnudaban para que pasaran desnudos en las celdas, con unas celdas que tenían unas rejillas que ahí daban unos fríos de 9, 8 y 10 grados y 12 grados a veces, para que pasaran frío. Eso se hacía aquí en Costa Rica. En el OIJ recién
desarrollado el OIJ en el sótano de las Cortes Suprema de Justicia. Exacto, en el OIJ eso iba a decir. se denunciaron torturas. A mí me pasó que siendo rector de la Universidad de Costa Rica llegó por alguna razón a visitarme un psicólogo que trabajaba con la IJ. Sí, claro. Bueno, es muy simpático. Muy simpático, pero de pronto me sentí mareado, verdaderamente, porque me estaba contando como una gran gracia que había presos a los que estaban interrogando, él participaba en eso, que les ponían dentro de la celda ofidios emasculados, decía él, porque eran esos que le han quitado los colmillos. el colmillo. Pero el preso no sabía. Sí, claro. Y entonces, imagínate lo que era un fulano que lo meten por sospecha, lo que fuera, y le clavan una cascabel ahí. Toda una de esas. Ya ve que yo le tenía que preguntar a José María Gutiérrez, cuál sería la que me recomienda. Pero... Sí, el Instituto Clorito Picado participaba de eso. Bueno, no. Eso sería lo peor todavía. Claro. Yo no sé. Pero lo cierto es que eso no es una tortura. Sí, claro. Y lo hacían ahí en los sótanos de la... No solo eso, Fernando, a alguien que tenga aversión a los ratones, ¿le pongan ratones? Y recordemos la novela 1984. Por eso, exactamente. Entonces, métodos de tortura aquí se hacen. Golpean los presos. Los han golpeado científicamente. ¿Qué es golpear un preso científicamente? Es ponerle una especie de pijama de goma, una goma especial de hule. Lo golpean y no le produce moretes. Sí, está ese tipo de cosas. Y entonces, ahí está eso. Cuando el OIJ se creó, se estableció la obligatoriedad de que los médicos forenses cada día debían revisar a los detenidos en las celdas del OIJ para garantizar de que no sufrían golpes ni eso. No lo hacen. Porque los médicos ahora están allá por el aeropuerto y las celdas del OIJ están ahí debajo de la corte y en otros lugares que de pronto no sabemos. Cuento una experiencia. Yo supe en algún momento, hace muchos años, que la gente del OIJ se iba a entrenar junto con oficiales de la fuerza pública a los carabineros de Chile. Bueno, eso es lo peor que puede pasar. ¿Los carabineros de Chile qué eran, Fernando? No, y siguen siendo un cuerpo de torturadores, violadores de derechos humanos. Totalmente, claro. Y una vez se me dijo a mí, eso yo no lo he podido comprobar físicamente, obviamente, pero se me dijo a mí que uno de esos policías que fueron en la época de Pinochet a entrenarse a Chile, en un interrogatorio que estaban haciendo de un detenido sometido a torturas, el detenido defendiéndose, golpeó al tico y le pegó en el ojo y se lo dañó, se lo sacó prácticamente. Tal el nivel de violencia. ¿Y por qué eso nunca se dijo? O es verdad o es mentira, pero de todas maneras, ese era el tipo de situaciones, porque los llevaban a entrenar allí. Bueno, y en el Estados Unidos, porque los entrenadores de Estados Unidos tienen un manual autorizado públicamente desde el gobierno de Barack Obama de que pueden hacer torturas y las hacen ahí en Guantánamo y las hacen otro. Eso debe registrarse y, digamos, desde el punto de vista público, nosotros los ciudadanos deberíamos saber dónde son entrenados la fuerza pública nuestra, saber por lo menos los sitios donde van y los cursos que van a recibir, porque si nosotros mandamos un policía a una academia militar, no le enseñan a darle flores a las muchachas bonitas de la calle, los enseñan a dar garrotazos como los que describiste en el programa de ayer, Fernando. Porque eso ya se está viendo la forma, incluso hasta en las policías municipales. Cuando pasan escenas de la Policía Municipal de San José violentando derechos humanos ahí en las calles, se ve la brutalidad. Hace poco yo vi un
un enfrentamiento de ciudadanos y la policía, donde trataban de interpretar que los ciudadanos eran los agresores. Y el primer agresor en el video es un policía pateando a un ciudadano, y frente a eso reaccionan los otros. Y se produce la bulla. Bueno, eso es brutal, y eso tiene que ser detenido. Y el gobierno de la República, en una política real de derechos humanos, tiene que empezar porque los cuerpos policiales respeten la integridad física, respeten los derechos humanos en su aplicación concreta. Sí. ¿Sí? No, es importante eso, porque algunos dirán, bueno, es que tiene que haber una fuerza para combatir la delincuencia. No, hay una cuestión básica en esto, es que hay unos límites para la acción que se da entre el momento en que una persona es capturada, digamos, por sospechas, aunque sea, Sí, claro. y llevada ante el juez. Pero entonces, en Costa Rica están prohibidas las penas corporales. Sí, claro. Pero hey, resulta que los policías se toman la libertad de decretar ellos que alguien merece una pena corporal y se la aplican a la luz del día. Ahora, si eso es lo que se está dando ya como norma del régimen, porque cuando dicen régimen piensan solo en la dictadura, no. No importa cuál sea la forma de gobierno, cuando se habla de régimen se habla de la relación entre el poder y la gente. Y entonces, si el régimen en Costa Rica ya incluye eso, la tortura a la luz pública, y impune, bueno, que se diga. Que se diga. Para que se le tenga tanto miedo a la policía como a los delincuentes. Y quizás más miedo a la policía en ese caso porque tiene la investidura pública de poder Claro, actuar. tiene impunidad. Sí, tiene claro. impunidad, uno no puede defenderse. Así que el asunto es muy serio y yo creo que muchos lo toman a la ligera. Yo pude ver eso, hablaba de una reacción a una observación en Facebook y me encuentro que el protofascismo está muy expandido en Costa Rica, lamentablemente. Es un problema de la educación, del ambiente internacional, o que naturalmente, por la bestialidad que nos compete por ser mamíferos, siempre vuelve. Es un fantasma que está ahí escondido. Y bueno, en Costa Rica no se ha dado de la manera tan aguda como en otras partes hasta ahora. Pero ¿cuál es el límite? Yo recuerdo una entrevista que tuve yo con una viceministra de un gobierno de la Unidad Social Cristiana, que está en el poder ahora en gran parte. Cuando estábamos empeñados en hacer una campaña para la eliminación de las armas pequeñas en manos de particulares, un sacerdote de muy buena fe que trabajaba para el Ministerio de Seguridad Pública me buscó la manera de hablar con aquella delicada funcionaria y resulta que a mí me tocó explicarle cuál era el propósito. ¿No? Se trataba de un proyecto que incluía acciones de convencimiento para que la gente entregara las armas a cambio de ciertas ventajas materiales, especialmente en relación con útiles escolares, esas cosas. Se había hecho en otras partes, pero eso no se puede hacer sin el apoyo de las autoridades de seguridad pública. Y yo les puse la prueba y de pronto me pasó como con el psicólogo, me dije, hey, pero ¿en qué país estoy viviendo yo? La fulana, ahora la voy a llamar así porque era una fascista, empezó a hablarme del derecho que tenía todo ciudadano a tener un arma para defenderse. Entonces no había nada que decir. Sí, yo claro. me despedí con cortesía, pero pensando, por dicha esta fulana nunca podrá ser el presidente de Costa Rica porque tenemos un régimen fascista en el país. Y esas cosas hay que entenderlas. Uno exagera, pero hay que exagerar para que la gente le ponga atención al problema. Es muy fácil dejar lo que pasa. Y en Alemania fue lo que pasó. Acabaron siendo ovejas. Hay aquella famosa foto de uno de los primeros rallies en Alemania, en un estadio, cuando todos los asistentes se ponen de pie para saludar con el brazo levantado al Führer y solo un trabajador se queda sentado. Uno.
Y luego la historia dice que ahí no lo agarraron, pero después lo identificaron y lo mataron. Ese es el problema. Exactamente. En fin. Hay que advertir, los locos que advertían en el año 30, en los años 30, a todos los fusilaron, ¿verdad? Sí, claro. Porque los demás dejaron que lo fusilaran. Sí, claro. No, pero sí hay que ponerle atención a la educación policial. ¿Qué está haciendo el gobierno en sus instituciones policiales? Incluso porque en esta academia policial que se acaba de fundar ahí en Guásimo, le están dando un carácter centroamericano. Y esos gorilas de Centroamérica no vienen aquí a hacer palomas, claro, ni a aprender a hacer palomas, vienen a ver cómo se hacen más gorilas, con el respeto a los gorilas, porque el gorila como animal es un animal muy lindo, muy sano, come solo verduritas y solo matitas y hojitas y ese tipo de cosas, ¿verdad? Y aprende a pelar bananos. Sí, claro, pero ese gorilismo, como se ha interpretado siempre el matonismo militar de los ejércitos, no es que aquí estamos transformando a esos policías, hay que ver quiénes en esa academia tienen a cargo los cursos y qué tipo de cursos, sobre todo aquellos que son de tratamiento de la relación del policía con la persona humana, ¿ah? Como bien ha señalado, porque es el trato, al final de cuentas es el trato, ¿verdad? No es solo el problema de la detención, es la forma de cómo debe tratarse al detenido, que sigue siendo una persona íntegra, con derechos humanos que deben velarse. Se le pueden quitar derechos civiles y políticos, si fuera el caso, pero su integridad física, su derecho a la vida, sus cosas fundamentales tienen que ser sagradamente respetadas, ¿verdad? No hay cárcel, que no debería haber cárcel o reclutorio, digamos, de privación de libertad que sirva para someter ni a tortura física, ni a tortura emocional, ni a tortura moral, ni a ningún tipo de violencia psicológica o de cualquier tipo que afecte a esa persona. Eso es lo esencial. Yo pienso que un país como el nuestro, que raja internacionalmente de defensa de derechos humanos, de política en ese sentido, que exalta los derechos humanos, la igualdad, la paridad de los géneros, todo eso, con más razón, claro, tiene que cuidar el contenido, no solo la forma, el contenido, porque si cuidamos la forma y dentro le damos garrotazos, no es así, es contenido y forma. Sí, hay márgenes de confusión en eso, pero cuando ya uno ve que aterroriza ver cuando, por ejemplo, en esa paliza que yo describí, lo primero que me ocurría es que lo podían matar. Sí, claro. Y hay cosas que no hay pena de muerte. No, pero además dañar los riñones, exacto, dañar los pulmones, quebrar costillas, en la forma en que describiste el asunto. Sí, claro. Bueno, claro, ahí sí, supongo que la peor tortura que se puede tolerar en Costa Rica es escuchar este programa, pero por más allá de eso. Esperemos que... hay que pensar, y la verdad es que uno dice, a veces ve a personas inteligentes usando unos argumentos tan extraños, y bueno, puede ser que uno esté equivocado es uno, pero entonces que me lo demuestren. Sí, claro. No, la preocupación es a dónde se está preparando la oficialidad nuestra. La oficialidad, no solo aquí, sino en el exterior. No, cuando vi, por ejemplo, ¿qué academias? Hace poco se dio el caso de una agente costarricense que fue a Chile y fue violada. Bueno, yo me preguntaba, ¿cómo ponen a una mujer costarricense a ir a aprender con esos gorilas? Porque son gorilas. Y en un video reciente que fue de la prensa internacional, se ve a los carabineros de un lugar de Chile salir alegremente a festejar algo, y su salida es totalmente desordenada y peligrosa hacia una autopista, y un pobre hombre no puede evitar golpear a un carabinero, y casi lo hace en papilla.
por la sencilla razón de que a un carabinero no se le toca aunque esté cometiendo una bestialidad en una autopista. Eso es Chile. Sí, sí, y ahí están yendo a ser entrenados policías. Sí, nuestros, es preocupante. ¿Verdad? Pero en fin, todavía no mandaba a Arabia Saudita. No, porque los enseñan a usar el sable para cortar cabezas. En fin. Pero Bueno. no es nada raro que lleguemos a eso, con esas relaciones con algunos países árabes. Sí, ¿verdad? Que es curioso que uno... Yo estaba viendo la afabilidad con que Obama y Trump en distintos momentos saludaban al emir. ¿cómo se llama? El rey, Rey. el que dicen que gobierna en Arabia Saudita. Y me ponía a pensar, y entonces luego cómo se enfrentan a una colectividad que quiere oír hablar de derechos humanos, de democracia, de respeto a la mujer, de derechos de las mujeres. No, y ahí están abrazados como si fueran primos. Sí. El caso del Campeonato Mundial de Fútbol que se va a desarrollar en Dakar ya está conduciendo a que en ese país de tradición musulmana estén obligados a aflojar, entre comillas, Sí. algunos aspectos para poder recibir público extranjero. Es que Pero es solo por esos días. Que permitan mujeres en los estadios. Ya eso, Pero por eso, es solo por esos días. Claro, claro. Sí, claro. Ya, esas son, y uno no puede entenderlo porque, vamos a ver, los jugadores de fútbol de todo el mundo no tienen derecho a tener la opinión de no ir a jugar a un país como ese. No pueden, claro que no. Pero no lo pueden evitar y debería poder. Tienen conciencia igual que las demás personas. ¿Verdad? Sí, claro. En fin, hay que aterrizar. Ya. Hay que aterrizar.